Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina Carrillo, soy diseñadora de modas y esto es One Mexican Girl. En este video les voy a estar enseñando cómo hacer el bustier que aparece en pantalla. Para esta prenda estamos tomando como referencia e inspiración de tendencias actuales que hay en distintas plataformas como Pinterest, Instagram y YouTube. Probablemente estoy diciendo mal alguna, pero yo sé que saben de cuáles hablo. Espero que les guste este video y pues nada, vamos a comenzar. Muy bien, lo primero que vamos a estar haciendo es cortar nuestros moldes en la tela. Para eso también próximamente te voy a dejar en el canal un video en el que te voy a estar enseñando cómo sacar los moldes. Te voy a dejar también en pantalla el acomodo correcto respetando el hilo de las piezas, es importante esto. También vamos a cortar una tira larga o varias, las que te permita tu tela, de 1,5 pulgadas de ancho a lo largo de tu tela al sesgo. Estas piezas las vamos a utilizar para hacer los ojales de la espalda y la tira de amarre. También te voy a estar dejando cuántas piezas deberás tener al final, contando originales, forros y entretelas de cada uno. También te muestro aquí cómo quedarán tus piezas al final que ya las hayas entretelado. Vamos a entretelar con pellón o con tricot, esto dependerá del comportamiento de la tela que elijas para tu prenda. También ten en cuenta que las únicas piezas que no se van a entretelar son las del forro para la copa. Ya que tengamos todo esto listo, vamos a empezar a hacer el forro para nuestra copa, que de hecho en los moldes que te dejo en pantalla aparece cómo van ubicados. Vamos a unir frente con frente. Para esto puedes ayudarte de alfileres y pasaremos una costura a 3/8 porque en este caso es lo que dejamos de costura. Después procedemos a continuar forrando nuestra copa, que es como nos deberá de quedar de esta manera, solo que unida por la parte de arriba. Para esto vamos a ponerla con el frente por detrás y vamos a ayudarnos con alfileres para que no se nos vaya a mover a la hora de la costura. Una vez que esté acomodado vamos a pasar una costura por la pura orilla a 1/8. Es prácticamente nada, una vez que esté lista la volteamos. Ahora vamos a ir acomodando el forro de la copa poco a poco con alfileres, cuidando que no se nos haga ninguna burbuja y que quede lo más limpio posible. Después pasaremos una costura por la pura orillita que queda del doblez de la copa, respetando ahí donde irá la varilla. Una vez terminado, cortamos los excesos. Y así es como nos deberán de quedar nuestras dos copas listas. Ya que tengamos eso listo, vamos a esperar un momento y vamos a continuar con la base. Vamos a unir el centro primero para comenzar de nuestra pieza original a 1/2 pulgada, que es lo que dejamos de costura en el molde. Y lo mismo vamos a estar haciendo con el forro a la vez. Deberás tener al final original y forro, ya sea que sea de la misma tela o distinta. Vamos a pasar una costura a 1/2 pulgada.
Y vamos a seguir uniendo la pieza que sigue, que en ese caso es la que lleva por nombre delantero costado, que vendría siendo la que conforma la copa. Deberás tener las mismas piezas que vayas formando en original en forro. Lo siguiente es unir la pieza de costado y al final el molde de espalda. Trata de siempre respetar la línea de cintura que viene marcado de hecho en los moldes. Puedes poner pausa si necesitas ver detalladamente la explicación. Una vez que ya hayamos unido todas las piezas y tengamos delantero y trasero listos, vamos a abrir nuestras costuras y vamos a planchar abierto. Vamos a hacer eso con todas. Lo mismo vamos a estar haciendo con el forro. En este caso yo ya puse etiqueta y haremos lo mismo. Planchar costura abierta. Una vez que lo tengamos listo, vamos a pasar a dar una sobrecostura a 1/8, que es lo que dejamos de excedente, para próximamente meter ahí las varillas. Ahora vamos a pasar a unir nuestras copas con la base. Vamos a estar dejando como sobrante lo que dejamos de costura en la base y a partir de ahí acomodaremos la copa. Cuidadosamente vas a ir acomodando todo respetando la curva. Una vez que esté listo, vas a tratar de pasar una sobrecostura exactamente por la misma costura que hicimos anteriormente para unir el forro con la copa. Trata de que ahí mismo sea la costura que una la pieza de base con la de la copa. Una vez que estén listas las dos copas, así deberán verse, y vamos a pasar a poner un bies. Este bies nos va a servir para meter por ahí nuestra varilla. Puede ser del mismo color de la tela o puedes hacerlo con la misma tela, ya que en este caso el bies no se va a ver, es únicamente para meter la varilla. Vas a igual dar la costura lo más pegado a la orillita que te permita el bies, sin coser la tela base, únicamente lo que queda de fuera del margen de la copa para la varilla. Y una vez listo esto, vamos a pasar a unir original y forro. Vamos a unirlo con alfileres y coser la parte de arriba a 3/8, que es lo que habíamos dejado de excedente. Una vez que esté listo, te deberá de quedar así, el centro y los costados. Vamos a voltear y haremos una sobrecostura que quedará del lado del forro, únicamente lo más pegado a la orilla posible. Te deberá de quedar así como lo ves en pantalla. Ahora pasamos a lo que serán nuestros ojales. Para eso era la tira que cortamos larga. Para sacar esa tira la vamos a doblar con el frente hacia adentro y pasar una costura a 3/8. Te quedará como un churrito y lo volteas. Con eso vas a poder formar tus ojales, o puedes utilizar también cola de rata si lo prefieres. Yo marqué la línea de costura para tratar de que el margen de sobrante no fuera demasiado, y a partir de ahí empecé a acomodar todos los ojales. Estas piezas deberán de ir unidas únicamente al forro. Ya que las hayas acomodado todas, damos una costura sobre la línea que marcamos para asegurarnos de que queden unidas y ubicadas correctamente. Una vez que esté, nos deberá de quedar así, cosido. Ahora volvemos a doblar y cerramos los costados igual a media pulgada, que va a venir siendo pasar sobre la costura que ya hicimos sosteniendo los ojales.
deberá de quedarte de esta forma. Ya hecho este paso, vamos a pasar a meter nuestra varilla en la copa. Para esto tómate tu tiempo, acomódala correctamente, que queden las copas lo mejor posible para después pasar a voltear nuestra pieza. Una vez volteado, podemos volver a hacer igual que en la parte de arriba, una sobrecostura por el forro. Ya que tenemos todo esto listo, vamos a pasar a medir nuestra varilla. Debes de tomar en cuenta la costura que dejamos en la parte de abajo, ir cortando y acomodando cada una de las varillas del tamaño necesario. Ya que esté listo este paso, ahora sí vamos a pasar a la parte de abajo a doblar y coser a mano. Eso toma su tiempo, pero es la mejor forma de tener un buen acabado. Lo mismo voy a estar haciendo con la parte de arriba de las copas, cerrar a mano. Como puedes ver, ya está cerrada esta, pero de todos modos voy a cerrar la otra para que veas el ejemplo de qué forma lo puedes hacer. Vas a ir doblando hacia adentro lo que dejamos de costura y poniendo alfileres para asegurarte de que quede limpio. Una vez que esté acomodado, con hilo y aguja en mano vas a ir haciendo una costura invisible. Ten paciencia para este paso, créeme que vale la pena. Y una vez que hayas terminado esto, listo, tienes tu bustier. Próximamente voy a estar subiendo más contenido de prendas en tendencia, de artistas, etc. Esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video con nuevas prendas. Bye.